Hola, ¿cómo están? Estamos con María Victoria Angulo, nuestra ministra de Educación, quien nos va a hablar un poco sobre las perspectivas para el año 2022 y la gestión que se ha realizado durante el mandato del presidente. Bueno, un saludo muy especial, gracias a Uniandinos por darme este espacio, a todos pues, los compañeros, todos estamos aquí obviamente egresados también de la Universidad de los Andes y con un gusto, como dices tú, de hablar sobre retos. Definitivamente ha sido un año pues, difícil, retador, pero también en esta conversación poner en qué hemos avanzado, qué viene, bueno, y distintos temas que tú consideres que sean de interés de todos quienes están siguiendo esta publicación. Perfecto. Bueno, para entrar en materia, queremos saber cómo ha avanzado nuestra educación frente a los restantes sistemas en el mundo en los últimos 5 años, más o menos. De acuerdo. Esa pregunta hace que tenga que dividir la respuesta como en dos momentos. Fue antes de pandemia, la pandemia y los retos. Antes de pandemia, circunscribirme al 2018, año en el que comenzamos pues todo este trabajo. Hubo talleres muy interesantes en región porque yo creo que un principio clave en educación es construir sobre lo construido. Nuestro interés era mirar en qué habíamos avanzado, cuáles eran los temas a potenciar y eso dio Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el capítulo de educación. De esto te puedo destacar como los principales hitos. Primero, trabajar, poner todos los esfuerzos por avanzar en universalizar la atención a primera infancia. Creo que lo sabe además la rectora encargada, la rectora Raquel, lo importante que es la educación en estos primeros años. La meta es llegar a 2 millones de niños, la vamos a alcanzar. Es una meta que se trabaja conjuntamente con el ICBF, con la CIPI, que es la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, y allí hablamos de realizaciones. Hablamos de la parte nutricional, hablamos de la parte afectiva, hablamos del reconocimiento y símbolos en el proceso de aprendizaje, hablamos de la lectura en voz alta, hablamos del avance en peso y talla, en fin, una meta muy importante. Y como lo sabe la Universidad de los Andes, que además ha participado pues, en muchos de los estudios referidos a calidad de primera infancia, ya adentrarnos en tener la información niño a niño, primero de las atenciones y las realizaciones, y todos los estudios que podamos dar, porque como bien dicen los expertos, no solamente es sumar los niños para lograr la universalización, meta en la cual tendrán que seguirse sumando los gobiernos, sino lograr que esta atención sea de calidad y poner mucho el foco en los maestros, las maestras y las educadoras iniciales, que son claves en este proceso. Y una cuña más, el papel de la familia. Una segunda meta, a más y mejor tiempo en la escuela. Definitivamente antes de la pandemia, toda América Latina estaba en un gran desafío y es que comparado con los demás países del mundo en aprendizajes todavía teníamos muchos retos. Obviamente estos se aumentaron con la pandemia, pero vale la pena mencionar que Colombia ha hecho un proceso de varios periodos de gobierno en avanzar en jornada única y esto no podía parar, por el contrario tenía que avanzar. La meta es superar el 20%, lo vamos a lograr. Obviamente la pandemia puso un reto porque al no tener presencialidad durante un tiempo, hablar de temas de deportes, de música o de arte, pues todavía no estaba todo listo para hacerlo de forma virtual digital, entonces más tarde les hablaré de ello, pero continuamos en ese avance de los colegios en jornada única que usted sabe que depende de infraestructura, de alimentación escolar y de tener una propuesta pedagógica. Educación media, un tema de referencia en toda América Latina. Llegaremos a 650.000 bachilleres con doble titulación, que es habilitación laboral y académica. Creo que la voz de los jóvenes la hemos escuchado y la tenemos que seguir escuchando. Y la doble titulación lo que permite no es solo que tú te gradúes, sino dependiendo de tu nivel de ingresos, de la prioridad de tu familia, poder habilitarte laboralmente. Ojalá sea un programa que siga y se consolide en el país. Evidentemente hay regiones donde tenemos más diversidad en la oferta para hacer como esa parte coterminal de la educación secundaria, pero todavía hay un reto con el SENA de llegar a muchas otras regiones con programas que quieren los jóvenes. Estoy hablando de programas de sostenibilidad, de programas de la cuarta revolución industrial, etc. Una meta muy importante, ruralidad. Era importante antes de la pandemia y lo es ahora, toda la consolidación de la paz con legalidad, de llevar a estos municipios PEDET, esa institucionalidad que les da la tranquilidad de saber que allí llegó la educación. Miren, les cuento que en la semana de celebración del trabajo, del acuerdo de paz y de cómo han avanzado los PEDET, a mí me correspondió el departamento del Cauca. Ve uno avances, ustedes saben que el proyecto de los PEDET son 15 años, pero son iniciativas que hay que continuar. Sobre el tema de calidad, de maestros, de contenido, pues teníamos los resultados de las pruebas Saber 11, recuerden que el país había terminado las demás pruebas, ahora les voy a contar qué hicimos después, pero teníamos, digamos, los resultados de Saber 11, los resultados de la prueba PISA y definitivamente áreas fundamentales como lectura, matemáticas, ciencias, competencias ciudadanas,
eran un reto antes de pandemia. En el 2019 presentamos las pruebas CERCE, que son pruebas que se hacen para América Latina, pronto saldrán los resultados, pero claramente 20 y 21 están impactados por la pandemia y ahorita contaremos que tiene que tener un abordaje especial, no podemos pues con más de lo mismo porque la pandemia definitivamente impactó aún más en los aprendizajes de los niños y los jóvenes. Educación superior, el gran anhelo, casi que a la tercera semana de yo iniciar en este cargo, vino como todas las voces de necesidades sentidas, de temas estructurales, no porque fuera nuestro periodo, era un tema de mucho tiempo atrás y yo creo que ahí fue válido la escucha, la construcción colectiva de un acuerdo, avanzar con el programa Generación E, más de 4.5 billones de pesos entregados a la educación superior pública y todo el trabajo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Misión de Sabios. Esto por darles una panorámica de los temas que estaban en agenda, sin olvidar alimentación escolar, con la creación de la nueva unidad de alimentación, se duplicaron los recursos de alimentación y todos los retos del programa en calidad, y en aulas, una meta 18.000 aulas entregadas, con unos retos bien grandes porque había 251 proyectos parados porque había problemas con los contratistas y más que mirar con retrovisor o como quién iba a tener la culpa de esto no hace mucho sentido, sino cómo asumir jurídica y financieramente y poder tener hoy los proyectos reactivados, de ello hablaré más adelante. Ese era el discurso, las metas, el avance que llevábamos hasta febrero del 2020. Y ahí irrumpe la pandemia y definitivamente a todos nos cambia el panorama. Inicia Colombia con educación en casa. Hasta el mes de julio era educación en casa porque recuerden ustedes que todo lo que hacemos en educación dependía de las medidas sanitarias. Yo no podía hablar de desplazamientos o de presencialidad dependiendo de lo que estuviera prohibido o habilitado en el país. Entonces el primero fue 100% en casa. El segundo semestre del 2020 fue primeros pilotos de alternancia, los hicimos en el 70% del país. Era clave para como perder ese miedo al retorno y fueron los primeros giros de recursos que hicimos a la Secretaría, más de 1.2 billones girados para hacer todas las adecuaciones físicas. Estoy hablando de baterías sanitarias, provisión de agua, la apertura de las ventanas, bueno, todo lo que hacía parte del protocolo de bioseguridad. Arranca el año 2021, y la instrucción que damos o la política, bueno, retornemos, se une esa decisión de retornar con los mayores picos que ha tenido la pandemia, entonces tuvimos que tomar decisiones con Minsalud, habían territorios que tenían que cerrarse nuevamente, entonces, ¿qué hacer? Digamos, esto fue bien retador y en paralelo el plan de vacunación de todos los maestros del país. A hoy va más del 92% ya vacunados todos los maestros. Todo eso pasó ese primer semestre, no obstante, logramos que el 40% de los colegios estuviera ya con presencialidad y el reto con el ministro de Salud a julio, terminado el programa de vacunación de los maestros, entregado ya en total más de 1.2 billones, trabajado con las secretarías para el retorno, decirles, pues es prioridad que nuestros niños retornen, hagamos esta última milla, este esfuerzo. Digamos que ha sido un reto grande. En Colombia la educación es descentralizada, con esto no quiere decir que no sea responsabilidad del MEN, es compartida, ¿no? MEN y entidad territorial. Hay entidades obviamente donde el tema de ruralidad es bastante más retador, pero a hoy creo que basémonos en los resultados que tenemos un 97% de instituciones que ya retornaron, un 82% de niños que ya lo hicieron en presencialidad y el mensaje desde acá es un 2022 totalmente presencial y totalmente presencial sin volver a la misma escuela en que estábamos, y hago la aclaración, no me refiero a la infraestructura, me refiero a que definitivamente tenemos que acentuar todas las estrategias, los mecanismos para cerrar brechas. Si lo miramos en el espectro de América Latina, para ir cerrando esta primera pregunta, pero me parece que como que va ubicando a quienes nos están siguiendo en el proceso, ustedes dirán, ¿qué pasó en América Latina y en el resto del mundo? En América Latina, Colombia fue el segundo país en iniciar el retorno a la presencialidad. Primero Uruguay, que la verdad tuvo un proceso exitoso, lograron mucho antes que los niños entraran presencialmente a la escuela, porque tenían un programa... Por su población, claro, tienes toda la razón, población y conectividad. Era un país, pues ustedes conocen todos el tamaño de Uruguay, pero además el plan Ceibal, que se había creado años atrás, le daba conectividad pues a todos los niños, a los maestros, entonces esto ayudó. Conversando con el ministro de Uruguay recientemente, me decía que eso fue clave, y también como la conciencia ciudadana de que era importante y que debía ser lo primero para la sociedad. Colombia publica los lineamientos en el mes de julio del 2020, fuimos el segundo país, inicia ya lo que les conté, los pilotos, el retorno, entonces pues somos el segundo país en América Latina. Luego vinieron esfuerzos de Argentina y Chile, y ya en los últimos meses pues veo uno de los esfuerzos de los restantes países, pero si me los preguntas por número de días,
pues los demás países estuvieron aún más rezagados. Esto no quiere decir que no reconozcamos el reto que tenemos, porque entonces obviamente si tú te comparas con Francia o si te comparas con España o Portugal, el retorno fue mucho antes. Hablando con el ministro francés hace unas semanas en la Cumbre Mundial de UNESCO, pues realmente el rezago escolar de ellos es mucho menor porque lograron con semanas, digamos, más, ellos desde el segundo semestre del 2020 ya estaban en un alto porcentaje de presencialidad. Entonces con ello, más que rankear, pues tenemos que poner sinceramente el panorama, sí reconocer que a nivel de América Latina tuvimos un liderazgo importante, sí, pero definitivamente que vienen muchos retos que en las siguientes preguntas seguramente vamos a comentar. Entonces yo creo que aquí les han quedado a quienes nos están acompañando, nos están escuchando, como cómo ligar plan de desarrollo, no olvidar esas metas, reconocer que la pandemia nos cambió totalmente el panorama de la educación, esto no se había visto en 100 años, y en dónde estábamos en contexto. Pues claramente antes de la pandemia y después de la pandemia hubo muchos retos que se ve que están tratando de cubrirlos todos, pero hay una constante antes y después de la pandemia y es el reto enorme que tenemos con respecto a la educación virtual y cómo cerrar esa brecha. Desde antes de la pandemia ya la había, y la pandemia como que agrandó esa brecha. Entonces ahora hablabas de un proyecto con el SENA para llegar a esos espacios rurales con mucha más fuerza. ¿Cuál es como el paso a seguir ahora para disminuir la brecha virtual? Yo creo que la virtualidad, como tú bien lo decías, era un desafío antes de la pandemia y la pandemia generó dos cosas. Una, y te lo voy a mostrar con datos, que realmente dimos un salto en producción de contenidos, innovaciones, programas de educación superior que ya me voy a referir, pero por otro lado develó que realmente hay un reto enorme de que la ruralidad esté conectada. Ya pues conocemos los problemas jurídicos que hubo del contrato de asignación de conectividad, es el reto que tiene la nueva ministra de llevar a buen término, reasignar y lograr adjudicar estas escuelas. Recuerden, recuerden que son 14.000, fueron priorizadas por educación y con base en ello ya Mintic hizo los temas contractuales y luego de lo sucedido pues hoy hay un operador asignado que tiene cerca de 7.000 instituciones, va avanzando en cerca de 3.000, la meta es que lo pueda entregar cuando finalice este cuatrenio y la actual ministra, la doctora Carmen Ligia, lograr hacer los temas jurídicos para ver quién va a quedar a cargo y poder, digamos, dinamizar, porque evidentemente, y tú lo dices en la introducción de la pregunta, tener conectadas todas estas sedes no es que reemplace la presencialidad, y yo quisiera hacerte en eso énfasis a todos los que nos ven. La pandemia dejó probado que nada reemplaza la presencialidad, pero la virtualidad resulta muy útil para complementar contenidos, para apoyar a los maestros, para generar red de tutorías. Ahora, de lo bueno que pasó, digamos, de lo que queda luego de la pandemia que se vuelve un gran dinamizador si lo usamos bien. Un portal que tiene 88.000 contenidos por área, por clases, por grado, es decir, hoy hicimos un salto pues con el equipo que agradezco del ministerio, pero muchos aliados, secretarías de educación, canales, empresas productoras de tecnología, entonces eso nos da hoy un bagaje a nivel de contenidos muy interesante. Tenemos el programa Tu Profe en Casa, desde aquí un saludo a todos los maestros protagonistas de este programa. Llevamos en más de 300 ediciones y llegó para quedarse, porque la pandemia también nos hizo ver que aquello que nos parecía de otra época, que era la televisión, la radio, se suma en un tema multimedia que puede ayudar muchísimo tanto a la ruralidad como a las zonas urbanas. Se crearon 7 canales con canales que ya existían, canales regionales, pero más que crear el canal fue programación intencionada de educación en 7 canales regionales. Creamos por primera vez en muchos años, porque esto no se veía hace mucho tiempo, el canal de radio Exploremos. Tenemos más de 17 millones de visitas al portal. Un portal es bajo un concepto de ecosistema que tiene aulas para maestros, centros de innovación y creación de contenidos, la escuela virtual de secretarios de educación, la escuela de rectores, donde están conectados todos los rectores del país, que pues, no hay nada más importante en un colegio si uno quiere cambiar el panorama que un rector comprometido y también muy conectado a las tecnologías. Y esto se suma a un trabajo en educación superior interesante, se llama Colaboratorio, para quienes estén interesados, los Andes ha participado también allí, y son como las mejores universidades del país e internacionales que llevaban tiempo atrás usando la tecnología
no solo para hablar programas virtuales 100%, sino programas blended o cómo la tecnología acompaña la presencialidad, etcétera, y ese colaboratorio está dando resultados bien interesantes. Esta semana, cuando les estoy hablando a ustedes, se desarrollaba un foro internacional del colaboratorio mostrando que hoy la reglamentación en Colombia cambió, y miren la buena coincidencia, y eso se debe a las universidades del país que muchas han estado en la vanguardia. Antes de que ocurriera la pandemia cambiamos la normatividad y esto no lo conoce mucha gente. Y para información de todos, hoy ya no es un obstáculo la normatividad para hablar de educación dual, para hablar de blended, para hablar de modelos híbridos, para hablar de 100% virtual. Eso fue un gran salto, lo hicimos con todos los rectores, los vicerrectores, y ahora lo que pretende el colaboratorio es pasar a la acción. ¿Sí? ¿Cómo logramos que la oferta realmente sea una oferta de calidad en todas estas modalidades que tú me estás mencionando? Y mira una cifra que pues traje aquí para compartir con todos, se incrementó en un 60% el número de programas virtuales en este periodo. Cuando iniciamos el gobierno, habían 3 programas con registro calificado virtual. Hoy hay 260 con registro calificado virtual. Que sea todo o que pues con esto no haya nada que hacer, no, para nada, pero creo que es una senda interesante, así como hay desafíos de conectar las zonas, ve uno al sector de la educación superior y básica reconectado con el poder que tienen las tecnologías, y cuando uno vaya a hacer visitas regionales a colegios o a secretarías que tienen la ventaja de estar conectadas, pues uno ve ya a los maestros en red con padres de familia, en tutorías de estudiantes. Creo que a toda la sociedad la movilizó. Obvio, está el reto de poder conectar las zonas rurales, pero veo un sector que introdujo en el día a día y le perdió, digámoslo así, el temor o nos sacó a todos del estado de confort, si lo podemos decir de otra manera, incluyendo los trámites del ministerio, procesos de convalidaciones, todo se volvió 100% virtual. Y creo que esto aligera tiempos, permite que nos conectemos mucho más. Solo para un dato más en esta pregunta, no te imaginas el número de foros y conversaciones, lo sabe muy bien la Universidad de los Andes, que ha estado en muchas que hemos tenido, y hemos podido estar conectados con grandes profesores, investigadores a nivel internacional, que tal vez bajo el formato tradicional de foro presencial de pronto no hubiéramos logrado. ¿Qué ve uno ahora? Obviamente la gente con gran ansiedad porque también se retomen los espacios presenciales. Ya lo hemos hecho, modelo híbrido, y yo creo que lo que queda de lección es que la presencialidad nada la reemplaza, porque esa interacción social es la esencia misma de la educación. Pero aprendimos que la intermediación de medios potencia mucho, nos permite tal vez tener conversaciones más ágiles que complementen lo que uno puede hacer digitalmente. Y si lo hablamos a nivel de educación superior, pues definitivamente creo que los vicerrectores, los decanos, están analizando qué tipo de programas de posgrado, dependiendo si es pregrado, posgrado, dónde amerita que haya un componente más importante de virtualidad o dónde amerita que realmente por el tipo de área de conocimiento sea muy clave la presencialidad. Ok, acabas de mencionar que la presencialidad no la reemplaza nada. Nada. Frente a esto me surge una duda, ahora en la charla y escuchándote. Es muy bueno pues que haya tanta conectividad, pero justamente los niños sobre todo pierden un poco ese vínculo con el profesor. Totalmente. ¿Sí? Y la educación está cambiando, ¿sí? De pronto hay un programa o hay algo pensado, digamos, en cuanto a de pronto desarrollo de habilidades socioemocionales, este tipo de cosas, para que no sea solo el niño frente a un computador y no más. Muy bien, te adelantaste a uno de nuestros siguientes puntos de conversación. Lo contesto breve y luego pasamos a la siguiente, porque has dado en el punto. Yo creo que además de decir acá la presencialidad es clave, etcétera, no es teoría. Los resultados demostraron que incluso los niños que tenían un ambiente súper favorable de sus papás en casa, el portal, el computador, o sea, todos los medios a disposición, se vieron afectados emocionalmente, porque todos los seres humanos, no solo los niños, tenemos una parte muy importante que afianza nuestras características, nuestras cualidades y nuestra forma de relacionarnos, que es la interacción social. Y vienen temas de autoestima, de liderazgo, de empatía, de cómo superar obstáculos que uno los ve y los sientes cuando está con sus padres, como estamos teniendo esta conversación tú y yo. Entonces, claro que tiene que haberlo. El Ministerio desarrolló un programa que se llama Emociones para la Vida, para básica primaria, y el otro se llama Paso a Paso. Lo veníamos implementando como piloto, pero ahora ya no puede ser prueba piloto, tiene que estar en el centro de todo el retorno al sistema educativo. Y en educación superior, varias universidades me ayudaron y facultades de psicología, y creamos un programa que se llamó Bienestar en tu mente. Yo espero que todos los rectores, y así lo he notado, quedaran muy provocados para que, más allá que el programa de una coyuntura por pandemia,
fortalezcamos e intencionemos más, no solo con los más pequeños, sino en todo el ciclo educativo, claro, dependiendo de estilos de aprender, de edades, son distintos los panoramas, pero que en todos, incluyendo el escenario laboral, donde me muevo, Ministerio de Educación, etcétera, todos tenemos que tener siempre un programa, no solo que contenga, que abrace emocionalmente, sino que a todos nos ayude a superar dificultades y a de pronto desarrollar más esas características que tenemos que emocionalmente nos hace que conectemos más. Eso se volvió fundamental, porque conectar, y no me refiero a la conectividad, sino a la conexión emocional, moviliza. Conectar diferencia a un líder de otro, porque no es solo dar una instrucción, o sea, la gente no se moviliza porque uno diga tenemos que ir hacia allá, sino porque haya argumentos, porque se enseñe con el ejemplo, porque uno dé evidencias y la gente vaya libremente diciendo listo, voy a entrar a esta política porque creo en ella. Entonces se vuelven tremendamente importantes. La Universidad de los Andes lleva también años, no solamente con estudios, sino tratando de hacerlas evidentes, o como digo yo, intencionarlas en los programas, y sigue siendo un gran reto. Y nunca perder, porque a veces la gente piensa que el programa es 100% virtual, que hay programas en todo el mundo de esa forma. Dicen, bueno, ¿y dónde va a haber esta como conexión emocional? Desde las universidades más destacadas en el mundo en esta materia, tienen un área específica de bienestar con virtualidad, sincrónico, o sea, puede que no estemos tan cerquita, sentados como estamos tú y yo, pero hay red de tutorías y espacios de bienestar que permiten que la persona pueda expresarse y pueda sentir cerca, digamos, esa retroalimentación emocional. Entonces no hay disculpa si el formato es virtual o 100% presencial o dual. El componente emocional cada día es más importante, lo probó la OCDE en el Foro Educativo Nacional de hace 4 semanas ya. Vino el director de educación y trajo unos resultados. Normalmente la OCDE, ustedes ven que siempre habla de resultados en matemáticas, en lenguaje, en ciencias, las pruebas PISA, pero fue muy llamativo y deja ver también cómo se va transformando el discurso, sin olvidar lo otro, que toda la presentación de él se centró en cómo después de la pandemia estaban emocionalmente los niños de básica primaria, los niños de secundaria y los jóvenes de universidad. Planteó sus problemas y dijo que si no logramos en ellos, en los niños y en los jóvenes, tener afianzada la confianza, la autoestima y la curiosidad, será muy difícil que todas las estrategias que hagamos de cierre de brechas tengan el resultado que queremos, porque ellos tenemos que devolverles la confianza, sentirse capaces de aprender, motivados por aprender, porque los desafíos son grandes definitivamente, y en los hijos de todos quienes nos están escuchando, tal vez cada papá tendrá una valoración en cuál hubo más afectación, menor, depende también de su temperamento, de la forma de aprender del niño, que tenga una u otra afectación, y tenemos que estar todos dispuestos emocionalmente para que esto pase. La idea sería que esto fuese transversal a la primaria, secundaria y la universidad, o va a ir gradualmente. De acuerdo, y creo que ahorita que hablemos un poco de qué viene, que creo que es también interesante, ahí te lo cuento para no repetirlo 2 veces en esta conversación. La siguiente pregunta. ¿Qué novedades o proyectos entrantes tiene el gobierno frente a la educación? Bueno, muy bien. Yo creo que el primer reto así, sine qua non, es presencialidad. Yo estoy hablando de universidades, de colegios, de jardines. Ya no hay ninguna disculpa para ello, en el sentido de que se invirtieron los recursos, se hicieron las adecuaciones. Este semestre llegamos a un porcentaje bien importante de presencialidad. Es vital para los niños, niñas y jóvenes. Y tercero, ya hay una vacunación disponible para todos en esta sociedad, incluyendo los niños mayores de 3 años. Entonces ya no hay pues la disculpa de si no está vacunado el niño, si no está vacunado el joven. Y desde aquí hago un llamado a todos los que están escuchando con atenta nota esta publicación de Uniandinos, que vacunarnos no es solamente un ejercicio de responsabilidad individual, sino también impacta colectivamente a nuestra familia y a los que trabajamos en la educación, a los entornos educativos. Y es igualmente importante en el jardín, estoy hablando de los niños mayores de 3 años, o en la universidad. Así que cuanta campaña se pueda seguir haciendo, ustedes saben que ya está además activada la 3ª dosis, es decir, el país de verdad tiene todo dado para que esta vacunación pueda acompañar todas las actividades, y encontrarlos en educación es demasiado importante. Entonces, ese, si me preguntas, primer objetivo. Segundo, bueno, no podemos seguir solamente hablando de que regresemos, tienen que pasar cosas distintas ante este retorno, y cambian. Si estamos hablando de superior, pues los rectores se están dando cuenta también de las brechas de los jóvenes en el retorno, están generando programas de refuerzo, de acompañamiento, de tutoría, en eso está la educación superior, pero para los más pequeños, desde primera infancia hasta educación secundaria,
vamos a comenzar a implementar desde enero un programa que tiene varios elementos y ahí voy a llegar a socioemocional. Primero se llama fortalecimiento de capacidades, tiene el fortalecimiento de secretarías de educación a través, ahora que me preguntabas de interacción virtual, de la Escuela Virtual de Secretarios. La Escuela Virtual de Secretarios tiene capítulos virtuales, tendrá interacción personal, presencial y es básica, porque en Colombia, con una educación descentralizada, necesitamos equipos empoderados en las regiones. Rectores, es clave que un rector haga conciencia de cómo está su institución, cómo llegaron los estudiantes, apoya a los maestros en todo lo que hay que hacer. Entonces creamos con varias organizaciones de la sociedad civil y universidades la Escuela de Liderazgo de Rectores. Es un espacio muy valorado por los rectores, venían trabajándose, pero el proyecto y la plata que va a estar invertida lo que busca es fortalecer mucho esta escuela. Como quien dirige cualquier institución, como la rectora de la Universidad de los Andes y demás, cuando uno lidera, si uno está convencido, desde el afecto, desde la experiencia, moviliza a otros y necesitamos sobre todo mejorar la experiencia de aula y ahorita me voy a referir a ella porque podemos traer materiales, pueden hacerse adecuaciones en las infraestructuras, todo esto, pero si lo que pasa en el aula, en esa interacción del maestro, el niño y su familia no cambia, pues seguiremos con las mismas brechas de aprendizaje y traemos ya muchos días con todo lo que ha pasado por la pandemia. Entonces, después de fortalecer secretarías y rectores, viene el trabajo con maestros. Claro, el ministerio tenía programas de posgrado, programas de formación continuada, pero va a haber una línea específica con tutorías que va a fortalecer el programa Todos Aprender, que antes cubría educación inicial y cubría básica primaria, ahora va a llegar a secundaria, con la red de universidades de alta calidad del país, que todas tienen facultad de educación. Los Andes, por ejemplo, tienen facultad de educación. ¿Por qué es muy importante? Porque tú te puedes reencontrar. Y entonces vengo al tercer elemento del programa, que es valoración de aprendizajes de cada niño. Se llama evaluar para avanzar. Entonces tú te das cuenta que el niño tiene estas fallas en matemáticas, estas en lectura, estas en ciencias. Pero el maestro no puede seguir preparando, digamos, igual que como tenía preparadas sus clases. Entonces esa red de tutorías se va a encargar con especialistas de apoyar a esos maestros para de múltiples formas, con contenidos a casa, con el trabajo en aula, lograr que rápidamente podamos ir poniéndonos al día y no conformarnos solo con ponernos al día, sino que sirva todo esto que hemos vivido para darle al sistema, de un buen sentido, como un ímpetu, como un empuje a que la conversación pedagógica no sea solo conversación, sino que pasen cosas en los aprendizajes de los niños. Y este programa Evaluar para Avanzar se creó ya hace un año, nos ha servido de diagnóstico, ya entra con todos los elementos completos a partir de enero, donde para mí el elemento más importante no es solo ver cómo está el niño, sino qué va a hacer distinto el maestro y la familia para acompañar al niño. Un conjunto de pruebas de estado completas, son tercero, quinto, séptimo, noveno o 11. Recordemos que Colombia fue el único país de América Latina que no paró las pruebas. Y eso lo digo de verdad, y gracias a los profes y a los rectores, eso es un activo. Porque mal que bien con los resultados que te salgan, tú tienes una serie completa, tienes buena información. Al gobierno que entra le vamos a dejar la base completa de las pruebas de tercero, quinto, séptimo, noveno y 11 y creo que va a ser información muy rica para toma de decisiones. Que sí, que seguramente en esos datos pues se van a evidenciar las brechas. De eso se trata, o sea, es la plata mejor invertida con responsabilidad para tener un buen sistema de evaluación. Y finalmente, los planes de promoción y recuperación de cada una de las instituciones educativas. Entonces, como ven, esto tiene recursos importantes que nos ha apoyado el Ministerio de Hacienda y sobre todo tenemos que movilizar mucho a las regiones para que le den la importancia, en ese proceso estamos, y dejar esto muy armado para responsablemente poder hacer una entrega al siguiente gobierno. Que tenga todo, que no le falte nada, seguramente perfectamente, además era un programa que son las líneas generales que ha definido la UNESCO en los futuros por la educación, pero tendrá también toda la flexibilidad para que quien venga pueda afianzar, mejorar, fortalecer, pero la ruta había que dejarla. No podíamos pues decir que porque estábamos finalizando un gobierno o no. Estamos trabajando con la banca multilateral, con el Banco Mundial particularmente, somos el primer país de América Latina que concreta el programa de aceleración. Bueno, vamos a necesitar el concurso de todos, sencillo no lo es, pero creo que lo importante es arrancar y hacerlo de la mejor manera posible. Y cuando me preguntas socioemocionales, pues las áreas de énfasis del programa van a ser lectura y escritura, matemáticas, ciencias naturales y sociales y socioemocionales. Si seguimos luego a lo que es jornada única, media, trayectoria educativa completa, para llegar pues a toda la secundaria, cifras.
Llegaremos a un 20% de jornada única, tarea por venir, continuar. La jornada única es dar más tiempo efectivo en el aula, más tiempo con sentido, es traer las artes, el deporte. Obviamente es un tema que requiere inversiones y que hay que hacerlo con cuidado para hacerlo bien, no solamente poner una meta y un número, sino porque eso te exige infraestructura, te exige alimentación, acompañamiento, tutoría, pero seguir en esa senda. La doble titulación, lo que fue un programa pues desde la campaña del señor presidente, lo que hizo fue recoger esfuerzos anteriores, pero añadirle un plus que se vuelve muy importante ahora con todo el COMPES de juventud, todos estos meses que oímos la voz de los jóvenes, es que los jóvenes no solo necesitan el título de bachiller, necesitan un título que los habilite laboralmente por la realidad económica de sus familias. Vamos a llegar a 650.000 jóvenes con la doble titulación. Acá pues un agradecimiento al SENA, esto se hace en conjunto con el SENA. Y yo diría que con los matices, con lo que quieran agregarle, pero seguir trabajando por la habilitación académica y laboral de los jóvenes en todo el país, con escenarios de práctica. Esto no solamente les cambia y los reconecta otra vez con emocionarse con este ciclo escolar que ustedes saben que es el que tiene de las mayores deserciones, los 2 últimos años, sino también les deja ver otra cara de la educación superior, otras posibilidades de conectarse laboralmente. De cara a la calidad, pues creo que en esta entrevista lo hemos hablado mucho porque es el tema central, entonces me refiero al programa que mencioné anteriormente. Este programa de cierre de brechas y aceleración será vital, allí pasa por formación de maestros, por evaluación, por seguimiento, por cambio de las prácticas de aula. Yo creo que no hay un país del mundo hoy que no esté hablando de eso. Obviamente es distinto si estamos hablando de Francia, España o estar hablando de Latinoamérica. Tenemos muchos más retos nosotros, pero por eso ese tema tiene que seguir con todo lo que se le quiera adicionar, mejorar, pero obsesión de país, que sea la pandemia una oportunidad para 2 temas que antes estaban en agenda, pero que no se oían con tanto ímpetu por parte de los rectores y los secretarios, y era lo siguiente. Colombia uno a veces encontraba programas, los PACE, con 17 áreas. ¿Tú cómo logras en 5 horas diarias trabajar 17? Y entonces uno reforzaba y decía, no, los saberes fundamentales, y siempre había una razón a decir, no, pero es que no importa porque además hay que trabajar todo esto. Yo creo que la pandemia los hizo ver, no que no haya áreas importantes, pero que si no logramos que nuestros niños y jóvenes se fortalezcan en esas 5 áreas, pues la tarea no va a estar hecha porque esas áreas dinamizan que ellos puedan entrar en muchas áreas más de aprendizaje. Entonces yo creo que eso lo visibilizó la pandemia y es un trabajo súper fuerte que hay que hacer con rectores, secretarios, con los maestros, que desde aquí siempre un agradecimiento, porque todo lo que hemos hecho con las dificultades que ha habido, el retorno mismo, esos héroes silenciosos en las regiones y en la ruralidad de Colombia que se transportan, llegan, su esfuerzo incluso con las limitaciones de conectividad que tiene el país, y a ellos agradezco, porque ellos son los que han estado pendientes, con diferencias y con dificultades, pero han estado pendientes de cada niño del sistema. Entonces también hay que desde este mensaje, y siempre lo repito y espero que se entienda bien, claro, uno puede mirar los diagnósticos de aprendizaje y ponerle un título muy desesperanzador pues de todo lo que nos falta, pero hay que tener cuidado con hacerlo responsablemente de cómo surtir para suplir estas brechas, pero no perder el mensaje esperanzador, porque creo que la autoestima del sector, el sentir que uno es capaz, resulta infinitamente importante para tú pedirle mucho a un reto de quien lo tenga que asumir, entonces eso no perderlo de vista. Si nos vamos a las áreas, ya las he mencionado, matemáticas, lectura, ciencias sociales, recuerden que volvió la historia y es bien importante para todos los temas de ciudadanía, de reencuentro, de esta paz con legalidad en el territorio. No lo habíamos hablado pues antes en la conversación, pero esto es vital. Nosotros tenemos un programa que se llama Entornos Escolares para la Vida, la Convivencia y la Ciudadanía. Y esto es muy potente y esto va ligado a tu pregunta de socioemocionales, pero además le suma historia, ética, ciudadanía. Recordemos que vamos a tener las elecciones de los jóvenes, de los consejos juveniles, entonces ya no solo es escuchar la voz de los jóvenes, sino que participen efectivamente. Fortalecimiento también a través del gobierno escolar, de programas como Simonu, que lo logramos, bueno, particularmente en Bogotá lo consolidamos mucho, y son estrategias que estamos llevando al resto del territorio, donde en el modelo de Naciones Unidas pues los jóvenes ponen en juego su liderazgo, su voz, tienen un contexto del concierto internacional, entienden en un escenario democrático cuáles son las posibilidades de participación. Entonces esto es vital, no lo habíamos hablado, lo refuerzo en este punto. Menores de edad van a poder participar. De 14 a 28. Exactamente, entonces estamos mandando el mensaje a los colegios, a las universidades, etcétera.
Mira que ya íbamos de primera infancia, ya hemos tocado calidad básica, media, doble titulación, jornada única, lleguemos a educación superior. En educación superior, como dije, arrancamos con reclamos importantes de deudas históricas a la educación superior pública. Estos 4.5 billones que vamos a entregar y a honrar todos, estoy en este momento en una etapa interesante y es yendo a cada región a una rendición de cuentas porque resulta interesante para el país, para quien tome la posta en el siguiente gobierno, entender también esa rendición de cuentas porque no es solamente dar más recursos, sino qué pasó, cómo se utilizaron, dónde las inversiones fueron más, digámoslo así, o generaron más estrategias de calidad y de acceso a los jóvenes, de nuevas sedes, de nuevas oportunidades, procesos de doctorado, maestría para los maestros. Vinimos esta semana con el viceministro de estar en Santander, por ejemplo, en la nueva sede del Socorro, de la UIS, perdón, en Socorro, Santander. No se imaginan la calidad de la sede y lo que esto implica para demostrar la dignidad de lo público, ¿cierto? En las oportunidades que esto tiene. O estuve yo particularmente en la Universidad UTP, la Tecnológica de Pereira, mirando cómo se creció en facultades, en espacios de la salud, bueno, y esa es la idea, porque yo creo que cualquier plata que se invierta en la educación, y esto tal vez no lo he dicho, somos el sector con la mayor inversión en el presupuesto, y creo que un legado es que ya la sociedad, eso no está en discusión, ¿cierto? Que siga siendo en primer renglón, este sector siempre necesita más recursos, pero entonces hay que lograr como coherencia con esta apuesta de recursos, además de este reclamo con el que entramos pues de primera mano. Teníamos que diseñar un programa que siguiera premiando el mérito en educación en los jóvenes, pero que fuera financiable y que llegara a más jóvenes, ¿cierto? Veníamos de 40.000 beneficiarios y pasamos a un programa de 326.000 inicialmente, que es Generación E, con su línea de equidad, línea de excelencia. En los Andes hay jóvenes en la línea de excelencia. Y en ese camino llegó la pandemia, entonces el programa estaba financiado, incluso ya sacamos política de COMPES, tiene vigencias futuras, o sea, nadie va a poder decir que dejamos un programa sin financiación, está totalmente financiado. Llega la pandemia y creamos un fondo, que es el Fondo Solidario por la Educación, porque entendíamos que pues, los primeros afectados también en las familias eran los jóvenes que estaban en educación superior. Y allí ya pudimos apoyar no a 326.000, sino a 500.000. Nos ayudaron gobernadores, alcaldes, y vino la voz en alto de los jóvenes en abril, mayo, que pedían gratuidad. Entonces, los avances que teníamos anteriormente nos permitieron ya estar en un punto donde era posible llevarle al Congreso una propuesta en la Ley de Inversión Social que aprobara la gratuidad. Y hoy es política de Estado, hoy trasciende de este gobierno. Serán más de 700.000 jóvenes con gratuidad, atada al mérito, ¿no? Importante decirlo, porque el joven tiene que tener buen desempeño, no puede desertar, porque yo creo que a cualquier ciudadano me diría, ministra, pero esto es plata de todos los contribuyentes, esto es simplemente entregar una gratuidad. No, los decretos están por salir ahorita en el mes de diciembre y estos decretos ya tienen clarísimo cómo se hace la focalización para que realmente sean los más vulnerables, qué requisitos hay para mantenerse el programa. Necesita un seguimiento. Exactamente, y va a estar complementado por Jóvenes en Acción. Todos de pronto conocen, es un programa también de otros gobiernos. Lo que sucedió en este gobierno es que se incrementó el número de beneficiarios de forma muy importante y Jóvenes en Acción nos apoya con los recursos de manutención. O sea, no solamente que el joven tenga el acceso a la matrícula, sino que pueda tener recursos de manutención. Pero aquí en educación superior, pues tenemos que recordar que la educación superior son todas las universidades, públicas y privadas. Y en ello también se hicieron varias acciones y ahorita hablaré de los retos. Primero, la misión de Sabios, donde derrotero estuvieron las universidades públicas y privadas, ¿de qué viene? En investigación, en inversión, y eso es un trabajo que le queda al país. Y queda un derrotero, si tú me preguntas, en transición de gobierno para muchos años, entonces no perderla de vista. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque se vuelve un sector donde ya no solo hablamos del Ministerio de Educación con universidades, sino el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y sabemos los recursos de regalías, los recursos de OCAT-PAS, todos los recursos que han venido creciendo, que pueden llegar a universidades públicas y privadas, que también son muy importantes. Y por otro lado, miren, el ICETEX, un tema que obviamente cuando uno lo menciona genera muchas polémicas y que es importante traducir y sobre todo, ¿qué te digo yo? Sumémonos a los datos porque lamentablemente se creó una narrativa muy llamativa con el tema del ICETEX, que no quiere decir que no tuviéramos áreas de mejora, no, para nada, porque hay que admitir, digamos, problemas que habían, pero que, exactamente, pero que mucha gente cuando uno ya la oye y estamos así como estamos en la entrevista,
y se sienta el ICETEX con cada estudiante, pues comienza a darse cuenta de un montón de beneficios que no tenía, o comienza a darse cuenta de posibilidades de renegociación de su obligación. ¿Por qué menciono mucho lo del ICETEX? Porque para las universidades privadas es clave que se baje la tasa. Va a bajar la tasa de interés porque ¿de dónde viene cuando uno fija una tasa de interés? Y eso lo saben pues los colegas de las áreas económicas y de administración. Del costo del fondeo, ¿de dónde viene el capital? ¿Cuánto me cuesta traer la plata? Eso es el punto de entrada para tú fijar la tasa de interés. Entonces se emitieron bonos sociales por primera vez en el ICETEX. Entonces el tipo de deuda de ICETEX está cambiando, recomponiendo para que la tasa pueda bajar. Primera medida. Segunda medida, se creó un plan de alivios. Primero en pandemia, pero ya por la ley de inversión social quedó permanente. Este plan también quedará en el decreto que pronto quedará firmado y las familias pues sabrán que tienen las posibilidades de alivios, cómo tomarlas, y lo otro, que el ICETEX no te cuente solo la historia como por etapas de, bueno, usted ahorita va a tomar un crédito para X cosa, sino que el joven vea en el ICETEX una entidad donde pueda armar una trayectoria. ¿A qué me refiero? Si es el pregrado, si es el curso de inglés, si es financiar la pasantía, y él pueda elegir bajo qué modalidad lo toma. Y te doy la otra noticia que fue aprobada en el presupuesto ahorita, hace un mes del Congreso, y es que tú puedes elegir si pagas de forma tradicional, pero con todas las mejoras que han cambiado de plazo, de tasa, o si tú decides pagar cuando logres ingresar al mercado laboral y demuestras que tienes un nivel de ingreso. Esto para darles aquí un abrebocas a quienes nos están siguiendo de todos los que son las reformas que tiene el ICETEX, y esto para también posibilitar nuevas formas de financiación y mejora en las condiciones de los estudiantes de las universidades privadas. Todos estos ya son un hecho. La tasa porque cambió la forma de financiación, el plan de alivios porque quedó en la ley, el decreto debe salir en unas semanas, entonces ya le queda, y además de estímulos. La gente se preguntaba, pero yo por qué en el ICETEX, por ejemplo, si tengo un buen puntaje en mi carrera, ese estímulo no puede hacer que me salga más económico el crédito. Todo eso hace parte del decreto, también es un hecho. Y lo otro que te acabé de contar de poder pagar asociado a que yo ingrese al mercado laboral, que eso se llama técnicamente contingente al ingreso, quedó en la última ley de presupuesto. Entonces, claro, que mejore todo, que integre todo, son pasos, pero entonces si me preguntas de cómo seguir, yo creo que esa es la ruta para seguir mejorando, mejorar los sistemas de información del ICETEX. La gente se quejaba mucho desde o no me contestan o la respuesta que me dan se queda corta, o cuando ya me van a decir que yo puedo cambiar el tema de plazo, por ejemplo, me lo dicen muy tarde y yo ya tengo la obligación. Entonces se hizo una reforma a todos los sistemas. Ahora se habla, hay como un grupo de jóvenes que se está empoderando en cada región que voluntariamente lo quieren hacer, y estamos haciendo sesiones de trabajo regionales del ICETEX en cada región. Te doy el ejemplo, yo me desplazo a Córdoba mañana, pero el día anterior hay una jornada con ciudadanos, padres, de todo el que quiere ir a hacer el reclamo o la pregunta que pueda tener una persona que le responda y le dé posibilidad. Entonces, acercando el ICETEX a la gente, al usuario. Entonces, yo creo que son medidas importantes, y se crearon en este proceso, en este periodo del presidente Iván Duque, 2 nuevas instituciones formalmente. Y eso te lo digo porque tú me estás pidiendo en todo prospectiva, como y que sigue, que he tratado de decirlo. Y yo creo que hay que seguir trabajando porque regiones que no tienen una oferta permanente de educación superior la tengan. Nos da mucha satisfacción, mucha alegría que Casanare tiene ya universidad pública. Lo logramos, un trabajo de muchos años, de muchos actores, pero nos tocó a nosotros como gobierno hacerlo realidad. No te imaginas la alegría que eso representa para la gente del Casanare, o la Universidad Indígena Intercultural del Cauca, la UAIN, que no se había reconocido formalmente y por lo tanto no recibía recursos del Estado. Es la primera universidad indígena. Estamos apoyando un proyecto también de regalías en Guaviare para que puedan ir dando los pasos hacia esto. Entonces yo creo que lograr tener tu presencia en todas las regiones del país con oferta es un reto importante. Y con tu pregunta de tecnología, conectividad, hombre, eso nos va a abrir muchas puertas. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú miras, no sé, cómo llegar al Baupés o cómo llegar al Bichada, que necesitan esos jóvenes más oferta, pues puedes hacer una combinación. Si logramos esa conectividad, tú ya no necesitas asumir los costos de llevarlo todo presencial, sino puedes llevar algunos programas presencial, pero si hay la conectividad puedes llevar programas blended o educación dual. Entonces allí hay un camino pues que hay que seguir recorriendo en esta senda. El diálogo estuvo presente estos 4 años. Yo creo que pues quienes le han seguido la carrera educativa saben que quien les habla particularmente, y mi equipo de trabajo, a quien agradezco
también porque pues yo soy la voz, pero ellos están día a día haciendo que todo esto sea posible, pues los hemos mantenido abiertos. Eso ha sido enriquecedor en lo personal y creo que es un camino que hay que seguir dejando siempre latente. Desde el diálogo no quiere decir que tú no digas lo que es posible o no, pero escuchando los distintos puntos de vista al final, si hay convicción de uno querer que las cosas cambien o que lleguen a un estadio mayor, pasan cosas, un diálogo respetuoso e informado. Informado lo digo porque yo podría prometer muchas cosas y no hay la plata, no hay la forma, no hay el fondo y termina la gente generando una desconfianza misma en el sistema. Entonces esa senda hay que seguirla trabajando. Ya para terminar, teniendo en cuenta todo esto que hablamos hoy, los retos, las cosas que se han hecho, lo que está por venir, tú como ministra de Educación, ¿cómo ves a Colombia en esta materia a futuro? ¿Cómo la ves en 5 años? Mira, yo creo que esta realidad de la pandemia, el compromiso de los actores de la educación en Colombia, hoy es muy visible en Latinoamérica, Colombia, y eso me toca decirlo porque ni todo es malo ni no tiene solución. Colombia está siendo tomada como líder de muchos temas en educación a nivel de América Latina. Claro que tenemos rezagos y rezagos en aprendizaje. Si tomamos con todo el rigor esta oportunidad del problema que nos trajo la pandemia, de poner el foco pedagógico, de obsesionarnos con los aprendizajes, de hacerle seguimientos y valoraciones permanentes a los niños, no solo esperar la prueba de estado o esperar 2 o 3 años, porque este sistema de evaluar para avanzar te permite ir monitoreando uno a uno. Hombre, podemos no solamente ser reconocidos porque hay muy buenos rectores, muy buenos líderes, los proyectos de investigación colombianos pues cada vez se ven más, América Latina, sino también mejorar en los resultados. Obviamente la sociedad anhela que mejoremos en las pruebas de estado como toca, somos miembro de la OCDE, cómo aprender de todas esas experiencias también que nos da la OCDE, y tantos diálogos, tantos procesos, el altavoz de los jóvenes y todo también nos tiene que servir para que ojalá, y esto te lo digo así con todo el corazón y la sinceridad posible, que en el marco de todas las diferencias que hay en Colombia, la educación fuera un tema donde uno se encontrara, que no es que tú y yo pensemos lo mismo, pero que nos demos la oportunidad, de no importando de qué partido ser, que nos llaman a pensar cómo es mejor la evaluación, hombre. Sumémonos allí, demos los puntos, prioricemos los niños, reconozcamos a los maestros, pero exijámonos todos, ¿no? También un tema de conformarnos con lo mismo. Colombia ganaría mucho, porque en este momento el liderazgo, la voz se escucha, tenemos que acompañarla de muchos resultados de aprendizaje y de que en esa discusión politécnica que se puede decir, dado que la educación se ha convertido también en un gran hecho político, podamos tener la generosidad y la altura de que la conversación se dé pacíficamente y de que en esas diferencias nos importen en el centro los aprendizajes a todo nivel, ¿cierto? El ciudadano, el niño integral, y vengan cosas y mucha gente participe. Aquí no se trata de logros individuales, eso no da para mucho, sino logros colectivos, como de ese pacto que siempre se ha hablado, que siempre se menciona, y más allá de que tú lo logres o lo hagas en un documento o lo firmes, yo me refiero a algo que es más importante y es a lo que decía, que educación siempre sea el primer rubro en el presupuesto. Eso debía ser una constante, ¿cierto? Que los papás que ahora se hicieron tan partícipes del proceso educativo y que les agradecemos tanto, tengan conversaciones más profundas con su colegio, no solamente de la entrega de notas y resultados, sino con todo esto de la neurociencia. Hicimos hace poco con los Andes la Semana de la Neurociencia, interesarnos todos por cómo aprenden los niños, porque ese es el punto de entrada. Que la comunidad científica, que ha avanzado muchísimo, pues siga en esa competencia bien entendida de que lo que Colombia publica, desarrolla, patenta, pues sea como muy importante, y que a nuestros maestros, maestras y directivos los rodeemos, los reconozcamos y en paralelo logremos un equilibrio de dignificación, reconocimiento, también exigencia, entender que si no pasan cosas en el aula, pues no está impactándose el niño o el joven. Perfecto. Bueno, señora ministra, muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes muchas gracias, un saludo a Unandinos por este espacio y un agradecimiento siempre, esa gratitud que lleva uno en el alma de la universidad donde pudo formarse y a la que le debe uno pues todos los esfuerzos posteriores gracias a esa formación integral. Perfecto. Muchas gracias.